bienvenido, estamos de vuelta y ahora nos acompaña el señor Álvaro Hensler Bernal. Él es director ejecutivo de Enseña Perú. Es un programa que ya nos va a explicar de qué se trata. Va a ser bien interesante para llegar a las escuelas en zonas vulnerables. Buenas noches, bienvenido Álvaro a Punto Económico. Gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué cosa es Enseña Perú? Bueno, Enseña Perú es un intento más de aportar por la educación, que entendemos todos que es el principal desafío del Perú. Y cuando vemos la educación vemos que hay un problema de mucha antigüedad, un problema de un tamaño grande y muy complejo, y un reto en términos de lo estructural que puede ser, ¿no? Y la propuesta nuestra es que entendemos que el principal desafío es atraer a profesionales altamente capacitados y muy motivados para inyectar a la sociedad y al sector más talento, ¿no? Y la iniciativa básicamente es, creemos que la manera de contribuir es armar un movimiento de agentes de cambio, quienes a partir de vivir la experiencia en el corazón de la educación pueda después contribuir de manera significativa. Y el corazón de la educación son, como bien lo dijiste, las aulas más vulnerables del Perú, ¿no? Las zonas rurales, las zonas urbanas marginales. Ahora, el hecho que, digamos, entiendo que tú eres uno de los fundadores con un grupo de chicos, digamos, jóvenes, como nosotros, salió mi promoción también. Has hecho esto, pero Enseña Perú, básicamente lo que está haciendo es tratar de tapar un hueco. Pero es un hueco que no debería ser tapado. Digamos, que está bien que lo tapes o digamos, que hagas este movimiento para que otra gente, digamos, con mayores competencias puedan ayudar a la gente de sectores vulnerables a temas importantes. Y ahorita nos vas a explicar qué tipo de cosas enseñan. Pero también eso tiene que ver con un tema de cómo está la enseñanza en nuestro país. Porque si no, no fuera necesario hacerlo. De acuerdo. ¿Qué visión tienes con respecto a la enseñanza del Perú? Yo creo que en general el peruano es muy consciente que nuestro sistema no es uno bueno, ¿no? Y como te decía, han habido como 3 décadas donde gobiernos y las sociedades hemos permitido que sea un mal sistema, que dé un mal servicio a todo estudiante y a toda familia sobre el sistema educativo. Y frente a eso, ante ese mal sistema, son muchos los actores que intervienen para poder deconstruir y reconstruir un nuevo sistema. Ahí el Ministerio de Educación es el ente rector, pero hay muchas entidades en el sector público, en la sociedad civil, en el sector privado, donde todos juntos debemos, con la prioridad que se requiere, armar este movimiento. Nosotros estamos haciendo una investigación hace muy poco que tratamos de identificar cuáles son el número de posiciones de liderazgo que pueden influir para cambiar la educación. Porque uno pensaría pues que el presidente de la República, la ministra Salas, su equipo, son los encargados, los que van a transformar mágicamente de un día para otro el sistema educativo. Y cuando tú te das cuenta, el sistema es tan grande que tiene más de 3.000 posiciones de liderazgo con capacidad de influir significativamente el sistema, sin hablar de maestros y directores. Pero yo me imagino que los 3.000 actores que, digamos, cuyas decisiones podrían cambiar el rumbo de la educación en nuestro país, debería haber una cúpula de gente que sería mucho menos, cuya decisión probablemente sea mucho más potente. Y un Pareto, digamos, el 80% de su decisión sea la que afecte toda la educación. ¿De cuántas personas y cuáles son las claves? En educación hay, y como todo sector grande, hay básicamente, la experiencia nos dice que hay 2 vías que tienen que ir en paralelo. Uno es este movimiento de las 3.000 posiciones o de toda la sociedad civil que como movimiento empuja para una buena educación. Un ejemplo en negativo, digamos, es cuando uno ve Brasil y Chile, países que nos llevan ventaja económicamente, pero que su clase media emergente se dio cuenta que no había una educación de calidad y por ende estudiantes y familias salieron a las calles a reclamar esa buena educación. Eso es lo que nos puede pasar al Perú en unos pocos años, si es que no cambiamos esa dinámica. Entonces, por uno es el movimiento de la base, los padres de familia, la sociedad que reclama por una buena educación y tiene un rol para jugar esa buena educación. Y la otra fuerza que juega efectivamente es la autoridad formal o el liderazgo más visible desde el presidente de la República y de su equipo ministerial. El tema de fondo es que no es un trabajo fácil y requiere de una continuidad en las políticas que trascienda a los gobiernos, ¿no? Si tú agarras desde 1990 hasta la fecha, casi en promedio había un ministro por año de educación, ¿no? Felizmente, en la época de García y ahora el presidente Ollanta está con cierta continuidad en cuanto a su liderazgo. Pero cuando uno analiza, y lo hemos hecho mucho con Focus Group y yendo en las zonas donde nosotros trabajamos, nos damos cuenta que una parte importante del problema que no logramos destrabar es que, si bien tenemos acuerdos generales
tenemos el Consejo Nacional de Educación creó un derrotero, un PEN al 2021, que son grandes acuerdos marcos muy consensuados. Cuando tú te ves a la política práctica, a ese elemento que puede destrabar un punto, es ahí en la imposibilidad de que estos actores, sean 3.000 o sean 100, la incapacidad de ponernos de acuerdo en esas pequeñas cosas que en la práctica pueden definir una reforma distinta, ¿no? Y me imagino que parte de eso tiene que ver con gestión y con presupuesto. Totalmente. Otra de las cosas que estamos viendo es, hay varios niveles, ¿no? La mala enseñanza o el mal aprendizaje en los estudiantes es una causa, ¿no? No es algo estructural, hay algo de raíz. Y hemos encontrado con varios focus y yendo de nuevo al aula. Hay 4 grandes elementos estructurales que tenemos que poco a poco ir cambiando. ¿Cuáles? Y creo que el gobierno actual está intentándolo, pero es difícil. El primero es lo que te decía, la continuidad política, ¿no? Y tener acuerdos prácticos sobre las 5 cosas prácticas que todos estamos de acuerdo. No importa qué partido político o gobierno, eso es lo de menos. En realidad lo importante es si hay una agenda que se siga. Y una agenda, ya hay una agenda estratégica, no hay una agenda práctica, una agenda táctica, ¿no? El segundo punto es un sistema enorme, ¿no? Ni el Banco de Crédito ni el Banco de la Nación tiene tantos lugares o puntos de servicios como los colegios. Tiene 77.000 escuelas, 200 UGELs, 25 DRES, 400.000 maestros, de todo el sistema de educación, público y privado. De acuerdo. Entonces es muy grande, por lo cual requieres un nivel de gestión del cambio, de estrategia, de equipos, pero muy complejo. Me gustaría, nos quedan más o menos 5 minutos de la entrevista, me gustaría que nos expliques cuáles son estas cuatro temas estructurales que deberían cambiarse. La política, acuerdos prácticos y continuidad, el tema de la gestión, el sistema tan grande, el tema de la rendición de cuentas en un sistema que es muy corrupto, y el último, el más importante, es cómo logramos reclutar y entrenar a los mejores para que sean profesores. Hoy día la carrera de docente no es atractiva para la mayoría de chicos que egresan de secundaria muy capacitados. La mayoría quiere ser o chef, o ingeniero, o economista. ¿Cómo a través de la carrera docente logra atraer a los mejores para que comiencen a estudiar educación y puedan ellos ser los profesores de las escuelas rurales y urbanas que necesitamos? Y que haya un recambio generacional, ¿no? Esa es una tarea difícil. Hay varias maneras, ¿no? Yo creo que un primer paso es saber lo que ha hecho el gobierno, de tener una nueva carrera del gobierno de Alan García, introducir la meritocracia al gobierno, afinar esa ley y tener a todos los profesores dentro de una misma ley. Y lo que hay que pensar ahora es, ya que esos profesores están más contentos, están mejor remunerados, pensemos en el futuro. ¿A qué tipo de profesores queremos reclutar? ¿No? ¿Y qué tipo de vías alternas podemos tener para que realmente atraigamos a chicos que terminan secundaria y puedan ver a la educación un camino también de desarrollo profesional? Porque finalmente, después de todos estos puntos que puedo comentar, la variable más importante es cuán efectivo es un maestro en el aula. Podemos tener presidentes, ministros, grandes equipos, grandes congresistas, pero si el maestro en el aula no es uno motivado, capaz, con altas expectativas de sus estudiantes, no vamos a tener la educación que nosotros queremos.